hablar con el doctor Nicolás Capdevila, médico acupuntor. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buen mediodía para vos, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, saludamos también al doctor por esta visita y obviamente los escuchamos. Sí, bien, como estabas diciendo, estamos con el doctor Nicolás Capdevila. Nicolás es médico acupuntor, especialista en el dolor musculoesquelético. Así que Nicolás nos va a estar contando un poquito acerca del tema. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buen día, Meli. Buen día, Pablo, y bueno, a toda la audiencia de la zona. Principalmente queríamos hablar y aclarar algunas cuestiones en torno a lo que es el dolor y el tratamiento del dolor, para que el público y las personas puedan sacar sus dudas y entender un poquito más de qué se trata esto y saber a dónde acudir cuando padezcan algún tipo de estas patologías. Muy bien, Bueno. Nicolás, un gusto para nosotros saludar. Meli, allí cuando vos quieras también podés preguntarle. La consulta es, tenemos entendido que hay ciertos dolores que los provoca el hábito en el trabajo. Hoy por hoy uno de los elementos más a mano es la computadora, el mouse y diferentes patologías que surgen tanto del uso y frecuente. Así es. La cuestión postural, por ejemplo, es decir, la forma en que uno pasa la mayor parte del tiempo, ya sea sentado, parado o incluso la forma de dormir, son uno de los factores que pueden generar distintos trastornos a nivel de lo que es nuestro sistema musculoesquelético, y eso con el pasar del tiempo, si uno no tiene un cuerpo, digamos, entrenado, con una buena masa muscular, con buena elongación y buen tono, puede llegar a provocar distintos tipos de dolores. Muy bien, Meli, allí. Sí, estamos acá con Nicolás. Nicolás nos va a contar acerca un poquito, en general, un poco de todos los dolores que hay, un poquito de cómo se pueden tratar, cuáles son los distintos tratamientos. Exactamente. Para entender el dolor, primero hay que poder clasificarlo en lo que son los dolores agudos y dolores crónicos. Por lo general, la mayoría de los pacientes que consulta lo hace por dolores crónicos, ya sean patologías degenerativas como la artrosis o patologías propias que se van dando con la edad y con el sobreuso, es decir, cuando hay desviaciones de la columna o degeneración en los discos intervertebrales. Todas estas cuestiones que van haciendo que los pacientes se vayan amoldando por ahí al dolor y que no consulten a tiempo, pueden llegar a provocar diferentes trastornos que se hacen difícil de resolver. Es por eso que es muy importante que cuando uno tiene un dolor, ya sea en una articulación o en la columna o en varias partes de la columna, uno pueda acudir a su médico, lograr un buen diagnóstico, una buena evaluación y a partir de ahí empezar a trabajar qué sistema es el que está alterado. No es lo mismo trabajar una articulación con todo su sistema biomecánico de ligamentos y músculos que trabajar específicamente una contractura muscular. Y la mayoría de las veces estos tratamientos se pueden resolver con una buena gimnasia, ya sea en alguna actividad física o con algún tipo de rehabilitación con kinesiología. No necesariamente hay que utilizar medicamentos. A veces los medicamentos, los analgésicos sobre todo, que están muy difundidos y que son de venta libre, pueden ir tapando los síntomas y de esta manera hacen que el dolor nunca se resuelva en su origen, y esto desde ya que mientras más tiempo pasa con el dolor, se van agravando distintas situaciones y se va complicando a la hora de resolverlo. El abordaje que hago yo desde el consultorio, desde una mirada más integral, implica entender un cuerpo y un sistema que tiene un tipo de desgaste propio por la edad o propio por el trabajo que esa persona realiza, más todo un conjunto de cómo es su vida, su alimentación, cómo es su nivel de estrés, y a partir de ahí empezar a discriminar y ver qué tipo de dolor va teniendo, qué componente corporal está afectado y cómo se lo trabaja. Muchas veces, ya te digo, no es necesaria la medicación, sí hay que trabajar más con la rehabilitación, el fortalecimiento, la elongación, o hay pacientes que simplemente con algunos ejercicios de elongación y con el solo hecho de salir a caminar 4 o 5 veces por semana pueden mejorar muchísimos dolores. Ahora, cuando los dolores ya están instalados, muchas veces es necesario hacer una intervención. Y es ahí donde específicamente yo hago tratamientos con acupuntura,
con ozonoterapia y terapia neural, que se llaman tratamientos intervencionistas. Es decir, que nos metemos, por así decirlo, en el cuerpo, porque se utilizan distintas sustancias o se utilizan agujas que van a estimular diferentes puntos, centros nerviosos y estructuras que están alteradas, ya sea porque hay inflamación, porque hay contractura. La manera en que nosotros trabajamos sobre todas esas estructuras es buscando que tengan una buena circulación, una buena irrigación, un buen tono muscular y que de esa manera cumpla la función que tiene que cumplir. Por más que, por ejemplo, muchas personas dicen, bueno, yo ya tengo un grado de artrosis muy avanzado y me duele por la artrosis y esto y que otro, no siempre es así. Muchas veces hay huesos o articulaciones desgastadas por una enfermedad degenerativa como una artrosis, pero si a esto yo le sumo una buena gimnasia, un buen tono muscular, una buena elongación de ligamentos y tendones, esa persona, por más que tenga una artrosis avanzada, puede estar con nada de dolor o poco dolor. Mejor calidad de vida. Y mejor calidad de vida. También cuando uno puede revisar la medicación y trabajar, por ejemplo, con una alternativa como es la fitoterapia, que estos son principios activos de plantas medicinales, que hoy en día, gracias a la industria farmacéutica, eso se puede conseguir o en cápsulas, o bien en presentaciones líquidas, o incluso hasta en pomadas, para poder hacer un tratamiento más superficial. Uno puede por ahí dejar de utilizar algunos medicamentos que no dejan de tener su grado de riesgo por la interacción con otros medicamentos que ya las personas de cierta edad van consumiendo o que necesitan para controlar otros aspectos de su salud. Doctor, estamos viendo imágenes a medida que lo escuchamos de la producción de ciertas prácticas y vemos que las personas en su mayoría en las ocasiones están despiertas, no son sometidas a ninguna anestesia. ¿Y qué grado de dolor hay en el tratamiento? Claro, al utilizar las agujas, muchos pacientes preguntan, ¿no es cierto?, si eso duele o cuál es el inconveniente. La aguja de acupuntura es una aguja estéril, ¿no es cierto?, propia de cada paciente, o sea, eso se va a utilizar solamente con el paciente que está realizando la práctica en ese momento. La aguja atraviesa la piel, queda ubicada en un punto específico, que es un punto de acción refleja, y una vez que está colocada ahí no duele, o sea, no genera dolor. Es más, muchos pacientes dentro de la sesión de acupuntura se llegan a dormir o se relajan. Se relajan. Claro. Y esto es sin utilizar ningún tipo de anestesia ni nada. Es que provoca una sensación o un efecto de sedación tan importante y logra muchas veces aliviar el dolor en la misma sesión que el paciente llega hasta poder dormirse y descansar. Bien, y ahí la producción también nos apunta qué es o cómo se llama el tratamiento con una especie de vasos o vasijas que le ponen fuego dentro y demás. Bien, eso es parte de la medicina tradicional china, se llama tratamiento con ventosas. Las ventosas consisten, bueno, ahí lo pueden ver en las imágenes, uno con el fuego, o sea, con una mecha, absorbe el oxígeno, eso genera un efecto de vacío y cuando lo coloca sobre la piel, eso hace una atracción. Esa atracción se hace específicamente en determinados puntos de acupuntura. El punto de acupuntura es como si fuera un botón que está en la piel, que uno lo puede estimular, ya sea con la mano, que eso se llama digitopuntura, con una aguja, se puede estimular con la ventosa o se puede estimular con moxa, que es una hierba que se enciende y da calor, como lo estamos viendo de ahí. Depende del estímulo que uno genere, va a ser la respuesta. Y esa respuesta va a ser específica para cada patología y para cada paciente. Al momento de realizar un tratamiento con acupuntura o con medicina tradicional china, uno debe realizar un diagnóstico propio de la medicina tradicional china para establecer, por ejemplo, si un paciente va con cefalea, bueno, qué tipo de cefalea para ese paciente es y qué puntos y qué instrumentos, qué herramientas voy a utilizar para ese tratamiento. Que tal vez tenga el mismo diagnóstico, tal vez tenga migraña como otro paciente, pero a la hora de aplicar este tipo de medicinas, el tratamiento va a ser diferente de un paciente a otro. Es una medicina muy personalizada. Doctor, allí en Santa Teresa atiende, ¿dónde encontramos su consultorio? Sí, acá en Santa Teresa estoy todos los días martes en el centro de jubilados y el resto de los días estoy en Rosario, en calle Alvear 1025.
Bien, Meli, agradeciéndole al doctor Nicolás Capdevila, te dejamos allí la última pregunta. Sí, Nico, la gente que se quiera acercar entonces puede realizar una consulta, con obras sociales los estás aceptando para realizar una consulta, nos decías. Exactamente. Es importante destacar que el mecanismo dentro de lo que es el consultorio siempre implica una evaluación. A partir de esa evaluación, en este caso con mi forma de trabajar, voy a determinar qué tipo de tratamiento se aplica mejor para ese paciente. Por ahí hay gente que viene y dice, bueno, yo quiero hacerme acupuntura, pero tal vez no sea necesaria la acupuntura, se puede trabajar de otra manera. O tal vez alguien llega y dice, no me quiero hacer acupuntura, y tal vez necesita acupuntura. Obviamente que hay varias opciones de tratamiento. Yo trabajo con acupuntura, o sea, con varias técnicas de la medicina tradicional china, que serían las ventosas, moxa, acupuntura, ozonoterapia y terapia neural. Todo eso apuntado a lo que es el tratamiento del dolor muscular, sin dejar de lado la medicación. La medicación ya sea tanto natural como la fitoterapia o la medicación convencional. Y ni hablar de la rehabilitación. Acá el rol y el papel de la kinesiología o los gimnasios es muy importante. Muchos, ya repito, muchos de los trastornos tienen que ver con que las personas no se mueven, no hacen gimnasia, no hacen actividad física y a partir de ahí van teniendo distintos problemas de dolor que se pueden resolver muy fácil.